Ya, entonces. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí ven el PPT? ¿Sí? En- entonces, voy a hacer un breve repaso de algunas definiciones y clasificaciones que vimos respecto de la evaluación de proyectos. Luego le voy a plantear algunos temas sobre los problemas que se enfrentan en la evaluación, los destinatarios y contextos de la evaluación y después vamos a entrar al tema de los indicadores de desempeño, que vamos a ver algunas definiciones hoy día y vamos a seguir en el proceso de cómo se construyen los indicadores y más detalle, digamos, la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, entre la segunda y tercera clase vimos que la evaluación de gestión es la medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las instituciones públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados con miras a mejorar los estándares de desempeño. ¿Ya? Esa es una definición, digamos, más o menos estandarizada. En la mayor parte de los textos de evaluación van a encontrar definiciones similares. ¿Alguien parece que quiere entrar? Sí. Hoy no sé por qué hoy día me han dado medio malito mi computador. Y voy a compartir de nuevo porque creo que esta cuestión se sale. Ya. Entonces, entonces la evaluación es considerada una actividad complementaria y sobre todo una herramienta estratégica para analizar aspectos desde el diseño, los procesos, la implementación y los resultados de una intervención. Ya las evaluaciones, digamos, pueden clasificarse de distintos modos, ya según los criterios que se utilicen. Y así, por ejemplo, en base al texto de Olavarría y el de Armijo, que son los dos principales textos de apoyo que estamos utilizando, se plantea que según la etapa de la intervención en la que se aplica la evaluación, podemos clasificarla como evaluaciones ex ante, intermedia o ex post. La ex ante, digamos, tal como dice el nombre, digamos, es la evaluación que se realiza previo a la instalación del programa y ahí tenemos distintos tipos, digamos, o diseños de evaluación. Por ejemplo, hay estudios de diseño, hay estudios de preinversión, evaluaciones de costo-eficacia o costo-efectividad, por ejemplo, etcétera. A nivel intermedio, digamos, todas las evaluaciones que se realizan durante la ejecución del programa y que apuntan sobre todo al cumplimiento, a evaluar el cumplimiento de la programación y la gestión de recursos, por ejemplo. Y luego tenemos la evaluación de tipo ex post, que es la que se realiza una vez finalizada la intervención o la gestión dentro de un periodo, por ejemplo, un periodo anual. Y dentro de la ex post principalmente se encuentra la evaluación de resultados o de impacto. Después tenemos otra tipología de evaluación que tiene que ver con la finalidad, o sea, cuál es el propósito, el objetivo que define, digamos, ese tipo de evaluación. Y ahí tenemos las evaluaciones de diseño, las de eficiencia, las de monitoreo y las de resultados o impacto. Ya alguien tiene abierto el micrófono, si los pueden cerrar, por favor. La de diseño es una evaluación que principalmente busca analizar la coherencia entre el problema que se ha identificado, el contexto donde se implementa el programa y la organización del programa en sí, digamos, los métodos, los recursos, la capacitación de los equipos, por ejemplo, entre otros. La evaluación de eficiencia es aquella que busca establecer la relación entre los resultados alcanzados y los recursos invertidos. Y ahí tiene que ver sobre todo con un análisis económico de los costos versus los beneficios o los costos versus la efectividad del programa. Por otro lado, la evaluación de monitoreo o de seguimiento, que también se le denomina, es una actividad más bien de tipo gerencial, interna,
que tiene por propósito velar el cumplimiento, por ejemplo, en la entrega de los productos, el servicio, si las entregas se hacen en el plazo, si son oportunas, etc. Y por último tenemos la de resultado de impacto, que busca identificar particularmente el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y analizar los cambios que se han producido en la población beneficiaria. Por otro lado, según la ubicación del evaluador, teníamos una clasificación que habla de un tipo de evaluación interna, que quiere decir que es la evaluación que es realizada por el propio equipo que diseña y ejecuta el programa, que también puede ser que sea una evaluación que haga el equipo o la institución o el servicio internamente, pero por un mandato externo, por ejemplo, por una petición de la dirección de presupuesto. Pero aún así, digamos, el equipo quien internamente ejecuta la evaluación. Y en el otro extremo tenemos la evaluación externa, que es la evaluación que es realizada por actores, como dice, externos al programa, y que en ese sentido tiende a ser realizada, por ejemplo, a través de licitaciones públicas. O sea, se licita a una entidad, a un organismo, no sé, académico, por ejemplo, para que realice la evaluación. Y en intermedio, digamos, tenemos las evaluaciones mixta o conjunta, que es la evaluación que realiza un equipo externo, pero con participación de la entidad o del programa. Además de estas tres, digamos, categorías, hay una cuarta que a veces se define para esta tipología, que es la evaluación participativa, ¿ya? Que podría tener alguna similitud con la evaluación conjunta o evaluación mixta, pero que tiene una característica particular, que es que la población beneficiaria o la comunidad, digamos, adquiere un rol protagónico en el proceso de evaluación. Entonces es la comunidad la que participa directamente, por ejemplo, desde fases del diagnóstico, del diseño, de elegir cuáles son las intervenciones que se van a ejecutar. Luego también es quien participa directamente evaluando si se cumplieron los objetivos, se analiza, por ejemplo, la satisfacción de los beneficiarios con respecto a esos servicios, etc. Entonces ahí la evaluación participativa generalmente, por ejemplo, se define como una evaluación con metodología más mixta, más quali quanti, y como les digo, con un protagonismo mayor de la comunidad. Y bueno, después, según los instrumentos de recolección de información, las evaluaciones también pueden distinguirse entre cuantitativa, cualitativa o mixta, que bueno, creo que ustedes entenderán que se refiere a los distintos tipos de metodología y técnicas, que no es necesario, digamos, detallarlo más que eso. Y bueno, dentro del ciclo de las políticas públicas, entonces, en las primeras clases vimos cómo la evaluación puede irse, idealmente, digamos, desarrollando en forma paralela a lo que es el diseño y la implementación de la política. Desde fases iniciales, por ejemplo, en las cuales se identifica el problema a través de herramientas de evaluación de tipo diagnóstica, por ejemplo. Luego se evalúan las necesidades cuando se hacen, no sé, la priorización, por ejemplo, de la necesidad y se planifican ciertas soluciones. Luego, cuando ya hay un diseño de la intervención que se va a desarrollar, es bueno realizar una evaluación de tipo de diseño, donde se analiza, como ya les decía, la coherencia, por ejemplo, entre la intervención propuesta y el problema. Luego, en las fases de implementación, todas las evaluaciones que tienen que ver de monitoreo, seguimiento, donde se van analizando la gestión, digamos, de la implementación del programa. Y por último, la fase de término, digamos, del proyecto, donde ya se puede realizar evaluaciones de resultado de impacto, ¿ya? Digamos que las clasificaciones anteriores un poco resumidas en lo que es el ciclo del proyecto. Ahora, si bien la evaluación, como yo les decía en clases anteriores, hoy en día se reconoce como una herramienta estratégica y muy pocos funcionarios públicos o entidades públicas podrían decir que la evaluación no es un elemento primordial o relevante, aún así existen diversos obstáculos que se enfrentan a la hora de diseñar y de implementar evaluaciones. Y eso es importante, digamos, reconocer, tener en cuenta para poder enfrentarlos. Entonces, Olavarría destaca diversos problemas que se
deben considerar, digamos, en el proceso de diseño de implementación de una evaluación. Por una parte tenemos problemas políticos y organizacionales. Bueno, quería decirle que si quieren interrumpirme o hacer una pregunta, o si voy muy rápido me dicen, no hay ningún problema. Como bueno, la parte que vimos hasta aquí era de repaso, no me detuve mucho, digamos, a consultarles, pero ahora lo que viene desde esta parte ya es como contenido, digamos, nuevo, y si quieren interrumpirme no hay ningún problema en ello, ¿ya? Entonces les decía, respecto de los problemas que se enfrentan las evaluaciones, primero tenemos problemas políticos y organizacionales, donde, por ejemplo, las agencias que realizan las evaluaciones muchas veces son vistas con temor o desconfianza por los organismos, digamos, que van a ser evaluados, los equipos o las organizaciones que ejecutan los programas, y son vistas con desconfianza porque en el fondo el resultado de la evaluación muchas veces puede ser decisivo respecto de qué va a ocurrir con el programa, ya respecto de la continuidad, del término del programa, y en ese sentido, digamos, eh, tienden a tener un poder mayor, digamos, al que debiesen tener, digamos, o son vistas desde ese modo, y eso genera, digamos, resistencia de parte de los equipos a ser evaluados. Entonces, en ese sentido se presentan dificultades, pero también por otro lado se presentan problemas organizacionales muchas veces porque dentro de la evaluación se analizan o se recopila información respecto de temas que a veces son sensibles para la ejecución de un programa, por ejemplo. Y ahí les puedo poner un ejemplo bien, digamos, clásico, digamos, para nosotros las políticas nacionales que tiene que ver, por ejemplo, con los programas de Sename. A mí me tocó en más de una oportunidad participar de licitaciones públicas del Ministerio de Justicia para evaluar programas de Sename, ya sea programas de internación a jóvenes infractores de ley o programas de medio abierto o ambulatorio. Y aún siendo, imagínense esta situación, aún siendo Ministerio de Justicia, es decir, el mandante o el supervisor, digamos, de Sename, el que realizaba las licitaciones, aún así el Servicio Nacional de Menores presentaba y sus equipos, digamos, montones de dificultades para el desarrollo del proceso de evaluación por el hecho de que ellos trabajan con materias sumamente sensibles y por una parte también ellos están de cierto modo amparados, por ejemplo, en entregar información porque la legislación protege toda la información que tiene que ver con infancia. Entonces ahí se produce como, en mi experiencia personal, digamos, se producía estas como contradicciones entre la necesidad del Ministerio de Justicia de evaluar un programa que que dependía, digamos, de él, o sea, que bueno, sigue dependiendo del Ministerio de Justicia, eh, pero los equipos se resistían, digamos, muchas veces con justificación además por estar trabajando con temáticas o con cuestiones sensibles, como el tipo de tratamiento que se le entregan a los niños o información personal, digamos, de los casos, ya como ponerles un ejemplo. Por otro lado, tenemos que muchas veces se enfrentan problemas de dirección en los equipos que implementan las evaluaciones, producto de que a veces los equipos que evalúan, los evaluadores, son muy restrictivos o muy técnicos en la forma en que desarrollan las evaluaciones y no transparentan o no entregan los resultados de forma oportuna, por ejemplo, a los beneficiarios que pueden ser interesados, o a veces entregan la información al público, a los beneficiarios, pero la información es tan técnica que la comunidad no tiene capacidad como para interpretar esa información y de ese modo se impide, digamos, de que haya una comunicación abierta respecto de lo que se está cumpliendo o logrando con el programa, digamos. No sé si se entiende. Entonces, eso también tiende a generar resistencia, digamos que la dirección de estos equipos de evaluación no tienen como la suficiente capacidad, podríamos decir, estratégica
o la empatía como para acercarse de buen modo a los equipos que están, a los que están evaluando, digamos, a los programas, y eso va a generar más resistencia también. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se Sí, podría hacer profe. las cajas igual podría ser, profe? ¿Cómo? Las cajas de que está entregando el gobierno ahora, el Estado ahora, en este contexto, porque se dice que no cumplen con todas las necesidades básicas de existencia en este contexto. Que son muy criticadas la ayuda que entrega el gobierno, o entre comillas la Claro, ayuda. claro, pero ahí digamos que hasta ahora no ha habido ninguna entidad que haga una evaluación, pero si tú pusieras o supusiera, digamos, suponemos nosotros que hay alguien que esté evaluando el procedimiento, ahí uno lo que puede plantear es que el gobierno, digamos, o la entidad, supongamos que esto está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, yo no tengo la información en este momento, pero suponiendo que el Ministerio de De hecho, Desarrollo Social sí. el que define las cajas, los contenidos, a quién le compra, cómo le compra, hay mucha información ahí de por medio. Entonces, suponiendo que hay una entidad externa, por ejemplo, un organismo internacional que quisiera venir a evaluar esa información, el procedimiento, el contenido, etcétera, ahí lo más probable es que tienda a ocurrir, bueno, y lo que está ocurriendo en general con el tema de la pandemia es que los equipos del Ministerio de Desarrollo Social van a tener cierta resistencia a ser evaluados porque luego de que se realiza la evaluación y que salen los resultados, en muchos casos esos resultados se hacen públicos o una de las principales finalidades de hecho es que se hagan públicos. Entonces, eh, ahí ellos pueden salir, digamos, mal parados, diciéndolo en términos coloquiales, digamos, porque se puede dejar en vista frente a toda la ciudadanía que lo que están entregando quizás no es adecuado, ¿ya? A este momento no hay una evaluación de ese proceso, yo creo que no la va a haber hasta quizás mucho tiempo más, digamos. Pero eso podría ocurrir. Ahora, hay un tema mucho más sensible en esto de la pandemia, que tiene que ver con las medidas, por ejemplo, de prevención y todas las medidas sanitarias que se han tomado y el cómo se está midiendo, que es el tema que vamos a ver ahora a continuación, que tiene que ver con los indicadores, cómo se están midiendo esas medidas, qué indicadores se utilizan. Y en ese punto, digamos, es donde pueden o se están enfrentando muchos de los problemas que salen aquí como definidos como en el punto D, sobre todo, problemas metodológicos. Hay muchos cuestionamientos, ¿no? Yo me imagino que ustedes han escuchado de expertos de la salud, epidemiólogos, médicos, el colegio médico, digamos, entre otros, respecto al rigor metodológico que utiliza el Ministerio de Salud para definir sus indicadores. Cómo los mide, si son oportunos, si son comparables, por ejemplo, con indicadores internacionales. Y ahí eso genera como dificultades respecto de los resultados que se puedan tener para evaluar los programas. En ese sentido, cuando se realicen las evaluaciones posteriores de las medidas implementadas para el gobierno, probablemente van a haber muchas dificultades en términos metodológicos por la forma en que se han definido los indicadores. Es como los indicadores que está ocupando para levantar o sea, como le ocupó para levantar la cuarentena en Antofagasta, sabiendo cómo está Antofagasta. Claro, pero si ustedes se fijan que ¿cuáles son los indicadores clave? Por ejemplo, cantidad de enfermos o de nuevos contagiados y esos nuevos contagiados en relación a qué periodo de tiempo los miden. Bueno, los vamos a ver más en las siguientes láminas cuando les explique un poco respecto de los indicadores, que los indicadores no solo refieren a una variable, sino que tienden a referir a más de una variable. Entonces ahí es donde pueden estar las dificultades, porque ellos no necesariamente están usando estándares que se han definido en otros países. Entonces, como esta situación de pandemia fue o ha sido tan abrupta, los indicadores cada uno lo ha ido definiendo a su modo casi, y ahí hay muchas diferencias entre los países. Por ejemplo, ¿cómo se mide mortalidad, la tasa de mortalidad? ¿En qué contexto? ¿A qué tipo de enfermedad
con qué margen de tiempo, y ahí hay muchas diferencias. Parece que alguien se quiere... Entonces, ¿se ve el PPT de nuevo? ¿Sí? ¿No? ¿Ven el PPT? No, pero No. No. Ya. Ya ven que cuando me salgo se sale el tiro el compartir. Un defecto de este programa. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, otro problema que se enfrenta, que no lo señalé el anterior, es con la focalización del estudio. Muchos reportes de evaluación se tienden a quedar en un nivel muy administrativo. Por ejemplo, solamente miden el proceso de ejecución de algún producto o el gasto de dinero que se hizo para realizar el producto y no abordan aspectos más relevantes como el logro de objetivos o de resultados o si se producen efectos o cambios en el problema, digamos, y en la percepción del usuario. Y ahí me parece adecuado o bueno el ejemplo que daba Matías con respecto a las cajas, porque gran parte de la evaluación que se hace en los gobiernos, no solo digamos en este gobierno, sino que en muchos gobiernos, respecto de la entrega de la asistencia social, se hace en relación a cantidad de personas que se le entregó, digamos, cierta cobertura de un servicio. Y en este caso, no sé, cantidad de hogares que recibieron la caja. Y si uno lo plantea como indicador, podría ser número de hogares que reciben las cajas versus cantidad total de hogares que están en línea de pobreza o en condición de vulnerabilidad. Entonces se tiende a usar ese tipo de indicadores. ¿Cuál es la deficiencia de ese tipo de indicadores? Que solo nos muestra la entrega o solo refleja la entrega del servicio, o en este caso del bien. O sea, solo refleja que se entregaron X cantidad de cajas, pero no demuestra si hubo realmente un beneficio para las familias, no hay una percepción, digamos, de posterior a si las familias realmente esa caja les Ay, ando con dislexia. Si les si se sintieron, no sé, satisfechos, por ejemplo, respecto de su problema alimentario, durante cuánto tiempo. Quizá a algunas familias esa caja le va a durar una semana y a otras familias les va a durar 2 semanas y a otras familias un mes. Entonces, los efectos de eso es lo que la mayoría de las veces no se mide. Sobre todo en estos temas de bonos y de asistencia social, tiende a medirse solo como el producto entregado. Bueno, ese es uno de los problemas de cómo se implementan las evaluaciones, digamos. Otro problema entonces tenía que ver con esto de la metodología, del rigor metodológico, de cómo se diseñan los estudios de evaluación, de la confiabilidad de los datos que se usan en los estudios de evaluación, lo que puede generar sesgo en los resultados. O sea, puede ser que los indicadores que estoy usando, los datos que estoy usando, tienen algunos errores, entonces cuando yo lanzo los resultados comunicacionalmente, pueden parecer que son mucho mejores de lo que realmente son. ¿No se entiende? Y ahí, para muestra, digamos, un botón el tema que estábamos hablando de los indicadores de salud en el contexto de esta pandemia. Bueno, ahora respecto de los destinatarios de la evaluación, Olavarría analiza, digamos, cómo la evaluación, si bien es un instrumento, como les decía, valorado, que puede tener muchos beneficios para el diseño de políticas, para el mejoramiento de los programas sociales o proyectos, el proceso de la evaluación y los evaluadores en sí suelen estar en una posición dentro de una red de intereses donde pueden enfrentarse distintos conflictos de intereses, digamos. Entonces, y eso ocurre porque la evaluación puede tener múltiples usuarios, ¿ya? Y entre esos múltiples usuarios, digamos, pueden generarse problemas. Por ejemplo, suele ocurrir que a veces los evaluadores, cuando empiezan a desarrollar su estudio de evaluación,
están inseguros acerca de hacia quién deben dirigir los resultados de la evaluación. Y eso, por ejemplo, se conecta con el ejemplo que les daba yo antes de la evaluación esta que nosotros hicimos respecto del Sename, de los programas del Sename, donde para nosotros fue bien compleja esa licitación, porque por una parte teníamos que el mandante, el que hacía la licitación, era el Ministerio de Justicia, y por ende nosotros teníamos que rendirle cuentas al Ministerio de Justicia, entregarle los resultados, pero por otro lado teníamos toda la red de programas de Sename que estábamos evaluando, que eran los programas, como les digo, dirigidos a infractores de ley. Entonces, teníamos distinto en el fondo dos usuarios posibles usuarios de los resultados que iban a salir de la evaluación, y ambos tipos de usuarios tenían demandas o intereses distintos respecto de esos resultados. O sea, para uno era sumamente importante que nosotros pudiésemos, no sé, tener una evaluación completa de todo lo que ocurría en los programas, desde cuestiones económicas hasta cuestiones técnicas, mientras que para los ejecutores mismos de los programas, habían aspectos que obviamente que ellos no querían que se evaluaran, digamos, que no querían entregar, digamos, información respecto a cuestiones que podían perjudicarlo. Porque no sé si ustedes saben cómo funciona el Sename, pero la mayoría de los programas que funcionan dentro de la red Sename son a su vez proyectos que se van licitando anualmente o cada 2 años. Entonces para ellos es súper complejo los resultados que puedan salir en cualquier tipo de evaluación, porque eso puede costarle que en la siguiente licitación la pierdan, digamos, y que pierdan en ese sentido el financiamiento. Entonces es un tema bien complejo, ¿ya? Entonces esas disyuntivas se producen para los evaluadores, que a veces tienen que negociar un poco entre los distintos interesados en los resultados de la evaluación. Por otro lado, tenemos que esta multiplicidad de usuarios, consumidores de los resultados, entonces va a generar dificultades en el desarrollo, en cómo se van levantando los datos, y ahí el ejemplo que les di apunta a eso, digamos. Y por último, el impulso de la evaluación suele asociarse a problemas que se evidencian en los programas. O sea, muchas veces el Estado, organismos como la DIPRES, decide evaluar un programa porque ya sabe que hay problemas. Entonces, eso va a generar demandas e intereses como políticos de por medio, y ahí hay temas que van más allá, digamos, de los resultados técnicos que pueda tener la evaluación. Si tienen cualquier duda, me interrumpen. Ahora, a partir de lo que les señalaba, hay distintos destinatarios o personas interesadas o usuarios, digamos, de la evaluación, de los resultados de la evaluación. Por una parte, tenemos autoridades y altos funcionarios públicos, quienes sobre todo están en una posición de decidir la continuidad o la expansión de un programa, por ejemplo. Tenemos los patrocinadores, que muchas veces o algunas veces son distintos de las autoridades, sino que son personas u organismos que financian a los proyectos sociales. A veces son líderes políticos, por ejemplo, que apoyan o respaldan algunos programas, y en ese sentido también están involucrados en el debate sobre la continuidad o expansión de un programa. Otro usuario relevante es la población beneficiaria, o sea, las propias personas, hogares o organizaciones que son usuarios o beneficiarios directos del programa. Por otro lado, tenemos a los gerentes o directores y al personal mismo del programa. En ese sentido, no sé, pues todo el equipo que es responsable de la coordinación de la intervención y de la ejecución de todas las acciones. Por otro lado, tenemos a los competidores del programa. ¿Y qué me refiero por competidores? Por las organizaciones o individuos que están interesados, por ejemplo, en capturar esos recursos con los que cuenta la organización ejecutora actualmente. Y ahí tiene que ver esto con lo que yo les contaba de las licitaciones. En el fondo, hay muchos programas que el Estado terciariza, que licita, y que finalmente los que ejecutan son organizaciones, por ejemplo, tipo ONG. Entonces,
un año en una postulación puede ser que una ONG se adjudique el programa, pero puede ser que para la siguiente adjudicación hayan otras organizaciones interesadas en capturar esos recursos, y ahí hay competencia más que solidaridad, digamos, en las acciones que involucran esos programas. ¿Alguien conoce algún ejemplo en esta línea que le parezca interesante comentarlo? ¿De algún programa que conozca que se enfrenta a esa situación, digamos? ¿No? Profe, ¿Sí? no sé si se escucha bien, la verdad, pero igual le aprovecho de hacer la consulta. Sí. ¿Esto funciona igual en cuanto a los proyectos, por ejemplo? A los proyectos que otorga, no sé, tal ministerio o el Estado. Porque, por ejemplo, si me pregunta como por un ejemplo de, no sé, competidores, como que creo que en los proyectos, no sé, culturales, como que creo que se da mucho. Claro, como los fondar, ¿cierto? Claro, sí, sí, exactamente. Entonces me Claro, pregunto si funciona sí. igual así para los proyectos. Claro, esto, eh, yo en este sentido me refiero, ¿puedes cerrar un poquito el micrófono ahora? Sí, sí. En todos los fondos públicos, o en la mayor parte de los fondos públicos, por ejemplo, el Fondar o cualquiera de fondos en educación y todo, donde hay muchos interesados, digamos, en obtener esos recursos, esos mismos organismos en cierto modo son usuarios también de la evaluación, de los resultados de la evaluación. Entonces, si las evaluaciones las realizan organismos externos, ellos van a estar sumamente interesados, por ejemplo, de que la evaluación les sea favorable para poder volver a tener la oportunidad de renovar ese proyecto, por ejemplo, de seguir teniendo ese recurso. Y por otro lado, vamos a tener que las organizaciones que no obtuvieron los fondos también van a ser usuarios de la evaluación y también van a estar interesados en que la evaluación sea eh, bien estricta, por ejemplo, con esa organización y que no le permita, por su parte, mantener el financiamiento, ya que ellos pudiesen ser posibles usuarios después de esos recursos. Entonces, la lógica de los fondos concursables de los gobiernos genera eso, digamos, genera que haya muchos competidores interesados en las evaluaciones y en este tipo de indicadores, porque en el fondo están compitiendo todos por recursos que son reducidos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos otros usuarios de las evaluaciones que son los usuarios indirectos, que están como en el contexto, en el entorno, digamos, del programa. Por ejemplo, organizaciones, individuos o grupos que desarrollan labores vinculadas al programa o que se benefician indirectamente de él y que por ende, digamos, tienen interés en conocer cómo el programa está funcionando, qué resultados obtuvo, etc. Y ahí tenemos, por ejemplo, no sé, las autoridades municipales en un programa que se desarrolla en algún barrio, en algún contexto dentro del municipio. Tenemos los funcionarios quizás de servicios vinculados al programa en cuestión, comunidades donde se implementa el programa o comunidades aledañas donde se implementa el programa que pueden tener indirectamente algún beneficio de esta intervención. Entonces ahí tenemos múltiples usuarios que pueden estar interesados. Ahora, en términos generales, podemos señalar que en nuestro país las evaluaciones sociales de programas sociales no son tan difundidas y tienden a ser más bien técnicas. Entonces, la mayoría de las veces la comunidad, tanto la beneficiaria directa como los beneficiarios más indirectos, pocas veces llegan a conocer, digamos, esos resultados, ¿ya? Aun cuando pudiesen ser potenciales interesados de saber cómo resultó el programa, hay pocos mecanismos de difusión y de participación de las comunidades como para tener ese tipo de información.
¿ya? Pensemos, por ejemplo, en otro tipo de evaluación. Pensemos en las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Ustedes conocen como ese ámbito de las evaluaciones de impacto ambiental? Bueno, las evaluaciones, me imagino quizá algunos de ustedes sí, las evaluaciones de impacto ambiental tienen un componente que es el más propiamente medioambiental o técnico, que tiene que ver con el impacto en el agua, en los recursos, en un territorio, pero todas las evaluaciones de impacto ambiental también tienen un componente importante que es el social, que es la evaluación social de la intervención. Esa evaluación social va dirigida, orientada a conocer la opinión de las comunidades, digamos, de las personas que viven en los lugares donde, no sé, se va a instalar una termoeléctrica, hidroeléctrica, se va a instalar una empresa minera. Ahí no solo se levanta la información medioambiental, sino que también se levanta la información social, la percepción de esas comunidades. Y muchas veces lo que tiende a ocurrir es que la evaluación la desarrollan entidades que tienden a ser cooptadas por las propias empresas que están interesadas en que se implemente el proyecto, y lo que ocurre entonces es que aun cuando esa institución desarrolla la evaluación a conciencia, recogiendo la información de la percepción de los vecinos de la comunidad, la forma en que el resultado finalmente le llega a la comunidad tiende a ser sesgada o poco oportuna, y en ese sentido la comunidad no tiene muchas herramientas como para interponer, por ejemplo, acciones en su beneficio, ¿ya? No sé, quizás ustedes conocen algún ejemplo de ello, pero en general tiende a ocurrir así por la desigualdad de poder en el fondo, en la cual se enmarcan el desarrollo de estas evaluaciones de impacto ambiental. Por último, entonces, tenemos la comunidad de evaluadores, que bueno, consiste simplemente en otros evaluadores o académicos o personas profesionales técnicos, digamos, que están interesados en los estudios de evaluación, y que suelen estar interesados además porque recurren a ellos para utilizar los resultados para otros fines, por ejemplo, para diseñar otros programas, para revisar métodos, ya con fines sobre todo más de tipo académico, o a veces en el ámbito de la gestión, pero que son más indirectos, digamos. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, ¿No? profe. ¿No? Ya, está más o menos claro. Entonces, ahora, ahí me devolví. Ahora, respecto del Por mi parte, proceso de no, profe. evaluación, Olavarría también plantea que hay consideraciones que hay que hacer respecto del contexto. Primero, él señala que hay que considerar que la evaluación se realiza dentro de un contexto social, político y económico específico determinado, y que en ese sentido, en ese contexto se juegan diversas necesidades, intereses y visiones que muchas veces están en conflicto. Por ejemplo, las necesidades de las comunidades, como les decía en este ejemplo de las evaluaciones de impacto ambiental, las necesidades de las comunidades se enfrentan a los intereses económicos, digamos, de quienes quieren desarrollar o implementar un proyecto, por ejemplo, versus las visiones que puedan tener los equipos más técnicos que desarrollan las evaluaciones. Entonces, hay posturas que están en contraposición en la mayor parte de las evaluaciones. Por otro lado, las evaluaciones en el ámbito social, sobre todo, que estamos abordando más nosotros, buscan influir en el desarrollo de las políticas, y por ende buscan influir en los problemas sociales que están detrás, ¿ya? Y en las comunidades directamente afectadas por ello. Entonces, las evaluaciones van a formar parte de procesos políticos donde las sugerencias que emanan, digamos, de las evaluaciones no siempre van a ser aceptadas o utilizadas, ¿ya? Entonces, si bien las evaluaciones pueden entregar evidencia o elementos técnicos sumamente relevantes para mejorar los programas, para mejorar la implementación, para mejorar los diseños,
puede ser que por cuestiones políticas finalmente esos resultados, esas sugerencias no se utilicen. Entonces, en ese sentido, el evaluador, si bien es un experto técnico que entrega una opinión o criterios, digamos, que son relevantes, en la suma, digamos, de todos los actores que están involucrados en las decisiones de política pública, la opinión del experto va a ser solo una de las opiniones a ser considerada en la toma de decisiones. Entonces, al final, las decisiones pueden ir por lados que totalmente distintos, digamos, pese a que hay evaluaciones que indican otras cuestiones, otras consideraciones. ¿Se entiende? Entonces, habiendo dicho eso, es relevante, digamos, estas consideraciones que plantea el texto de la Barría respecto de las dificultades que pueden enfrentar las evaluaciones, de quiénes son los usuarios y de las consideraciones del contexto, porque a veces cuando nosotros leemos estos manuales de evaluación como los de la CEPAL o del Banco Mundial, que son como listados de recetas, uno piensa que todo es como súper fácil, así como, yo agarro la política, veo cuál es el objetivo, defino el indicador y lo aplico. Como si fuera una cosa muy mecánica. Y en realidad no lo es, porque alguien abrió y estoy escuchándome. Y en realidad no es mecánico porque hay muchos elementos políticos de por medio y hay conflictos y hay disputas de por medio, entonces no es como llegar y diseñar y aplicar una evaluación y que esta va a tener un resultado exitoso y que los organismos van a aplicar esas sugerencias porque son muy buenas, ¿ya? Eso la mayoría de las veces no ocurre de forma tan sencilla, digamos. Y es bueno tener esas consideraciones. ¿Alguien quería preguntar algo que estaba abriendo el micrófono? ¿O opinar algo? Yo en la diapositiva anterior tenía la duda en cuanto a cómo a los criterios profesionales que se usan para la evaluación de proyectos, porque muchos de los proyectos, por ejemplo, o sea, así a modo más de duda, de lo que se dan por medio del gobierno regional y del consejo también, muchas veces tampoco como que los evaluadores analizan los distintos contextos, porque muchas veces son organizaciones sociales o personas, en este caso ya de forma individual, que presentan proyectos, pero las condiciones en que compiten todos también va variando. Por ejemplo, no alguna organización igual se pueden asesorar por medio de personas de esas instituciones, como también de gente encargada en eso, ya sea sociólogos, personas que puedan apoyar en el proceso de postulación y de al proyecto, y hay otras organizaciones o personas que no tienen esa posibilidad y tampoco no tienen muchos recursos tampoco como para buscar una asesoría. Entonces también hay como condiciones que son bien disímiles, y eso también a veces como que no se analiza el contexto por parte de los evaluadores. Claro, lo que ocurre, lo que ocurre es que en general las licitaciones o los concursos, los fondos de concursos de proyecto, por ejemplo, tienen criterios de evaluación bastante estrictos y bien definidos desde antemano, digamos que están en las bases de postulación. Y en ese sentido, claro, los que evalúan bajo esos criterios, digamos, bajo esos criterios técnicos. Entonces, la mayoría de las veces, digamos, porque también hay otras veces que pesan cuestiones políticas, pero la mayoría de las veces se guían por esos criterios técnicos y claramente una comunidad o una organización que no tiene la expertise y que no tiene el apoyo asesor, como tú planteas, de profesionales técnicos que tengan la expertise, digamos, va a ser difícil que puedan competir en igualdad, o sea, van a estar en una situación desmejorada, digamos, frente a un equipo que tiene más capacidad académica, que tiene asesoría, y es así, digamos, porque los criterios están definidos bajo parámetros sumamente técnicos, digamos, de que tienen que cumplir, no sé, con una cantidad de indicadores, con con definiciones y herramientas de medición bien rigurosas, etc. O sea, eso en general se da así en los concursos.
Ahora, también uno tiene que analizar que los concursos de proyecto son sumamente diversos y a nivel a veces regional, en estos fondos regionales o a veces también municipales, también tiende a pesar el criterio político. Entonces, en ese sentido, tiene relevancia estas consideraciones que yo les planteaba, porque muchas veces en esos contextos tienden a haber muchos intereses en juego y ahí el elemento político puede llegar a pesar, digamos, tanto o más que el criterio técnico. Entonces, digamos, no es menor y hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver el tema de los indicadores y como les decía, esta es como hoy día voy a alcanzar a ver como la primera parte de la definición y las funciones de los indicadores, pero lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase y ya vamos a ir viendo en la siguiente clase cómo se construyen los indicadores y cómo se aplican a programas específicos. Ya, entonces respecto a eso que les voy a pedir que avancemos en un ejercicio ahí, se lo voy a plantear. Entonces, ¿qué es un indicador? Bueno, de acuerdo a una definición de la DIPRES, un indicador de desempeño es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la provisión de productos, que pueden ser bienes o servicios, de una institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos. Y ahí se fijan que aquí en esta definición hay como una contradicción algo extraña, porque dice una herramienta que entrega información cuantitativa, pero por otro lado dice que puede cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos. ¿Ustedes entienden a qué se refiere eso? O no sé si alguien tiene alguna idea por qué se habla de aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿En qué sentido se habla de eso? ¿Se hace esa distinción? ¿No? ¿Ninguno? Yo, o sea, no sé si la verdad sea tan así, pero lo que entiendo es que cuando se hace cuantitativo es cuando por medio de evaluación de bien, malo, en base a eso, y cualitativo es cuando se consideran como aspectos de comentarios sobre el proceso o cosas así, que no necesariamente son en base a lo cuantitativo, sino en base a anotaciones que se puede hacer sobre eso. Ya. Claro, a lo que refieren es que, mira, los indicadores siempre van a ser herramientas que miden, ¿ya? Que establecen una medición, y en ese sentido es información sobre todo cuantitativa, en tanto entrega una métrica de la relación de ciertas variables. Viene mi hija llorando. Ya, mi chanchita. Ya, entonces, como les decía, tiene que ver, lo cuantitativo tiene que ver con una métrica de la relación entre variables, ¿cierto? Pero la segunda parte, lo que refiere a aspectos cualitativos o cuantitativos de ese logro, se refiere a que hay aspectos de la entrega de los bienes o servicios que pueden medirse en un sentido numérico, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, que puede medirse en el sentido de, no sé, la cantidad de cajas que se entregaron, a cuántas personas se le entregaron las cajas, cuántas de esas personas estaban en un nivel de pobreza. Eso puede ser un aspecto cuantitativo, pero también puede considerarse un aspecto cualitativo de ese logro en el sentido que señala Francisco me parece que tiene que ver, por ejemplo, con la percepción o la satisfacción que puede dar cuenta la comunidad en un sentido más subjetivo, ¿ya? Por cualitativo, generalmente, los textos estos, como les decía, como de evaluación, se refieren sobre todo a aspectos como más subjetivos del logro, ¿ya?
que puede ser el nivel de satisfacción de la comunidad o la percepción de la comunidad respecto a si el servicio fue entregado en forma oportuna, les pareció adecuado, ya como aspectos, digamos, que no tiene que ver con un número directamente, pero que sí, sigue captando, digamos, un aspecto de logro. Ya, alguien parece que tiene abierto un micrófono, si no me equivoco, como que tengo un ruido. Entonces, el indicador de desempeño puede definirse también como una expresión que establece la relación entre dos o más variables, la que comparada, por ejemplo, con periodos anteriores, con productos similares o comparado con una meta, va a permitir evaluar el desempeño. Entonces, en ese sentido, los indicadores van a tener dos funciones. Van a tener una función que es más descriptiva y una función que es más valorativa. La función descriptiva tiene que ver con que entregan información sobre el estado real de la proporción de un servicio, de un programa, ¿ya? Y un ejemplo que entrega aquí el libro que dice número de estudiantes becados. ¿Ya? Si se fijan aquí, este indicador nos entrega una descripción de un servicio que se está entregando, ¿ya? Pero por otro lado, se espera que los indicadores expresen alguna función valorativa en el sentido que establezcan la relación entre dos variables y permitan hacer un juicio de valor sobre el desempeño del servicio y programa. Entonces, en la misma línea, digamos, un ejemplo mejor, digamos, de definición de un indicador podría ser número de becados dividido por el número total de estudiantes carenciados. Entonces, con ese indicador, que es más específico, tenemos una idea más clara de si el programa está entregando un servicio a una población que requiere ese servicio, ¿ya? Y en qué proporción, digamos, la entrega del servicio es esperable que sea buena, digamos, o que vaya mejorando, ¿ya? Entonces, un buen indicador va a ser siempre aquel que nos expresa de manera clara la relación entonces entre dos variables y que da cuenta de un desempeño o un logro de un programa evaluado. ¿Ya? Y volviendo al ejemplo que yo les daba de las cajas, ahí el indicador mejor planteado no debiese ser el número de cajas entregadas, sino que debiese ser algo así como el número de cajas entregadas dividido por el número total de familias que tienen carencia o que están en una condición de vulnerabilidad. ¿Ya? Porque eso nos va a dar cuenta de si estamos cubriendo o no la problemática. ¿Ya? Simplemente decir entregamos 1000 cajas, a mí no me dice nada respecto de si estoy generando un impacto o un logro en el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende esto del ejemplo de las cajas? Sí, pero Sí, profe. Ya. Entonces, el indicador entonces contiene una fórmula para medir la relación entre dos más variables, como les decía, pero no necesariamente va a establecer la cantidad o dirección esperada del logro, ¿ya? Cuando yo les decía el ejemplo del número de becados partido por el número de total de estudiantes, yo no estoy definiendo cuántos becados o qué porcentaje de becados yo espero tener con mi programa. Ya no estoy definiendo como un nivel de logro, sino que solamente estoy definiendo la relación entre dos variables. ¿Ya? Y un ejemplo de eso podría ser la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo me dice la cantidad de personas desempleadas dividido por la cantidad de personas, ¿cómo se dice? La cantidad de población económicamente activa. Y eso se multiplica por 100 o por 1000 según qué potencia tenga la tasa, ¿ya? Pero en general la tasa de desempleo se mide como porcentaje, ¿cierto? Entonces tenemos, en el numerador vamos a tener la cantidad de personas cesantes o desempleadas y en el denominador vamos a tener la cantidad total de personas que están en edad activa y eso se multiplica por 100 y ahí tenemos el porcentaje, digamos, de desempleo. Entonces ese desempleo no me dice nada de cuál es el nivel de logro que nosotros esperamos para el programa.
Entonces, para definir el nivel de logro, nosotros tenemos que definir una meta. ¿Ya? Ese es el otro concepto clave. Entonces, la meta es el nivel de logro que yo asocio al indicador. Y entonces va a ser la meta la que me va a definir cuál es la cuantía o la magnitud del resultado que yo quiero obtener. ¿Ya? Entonces, en un programa, por ejemplo, que busca fomentar el empleo y disminuir el empleo, una meta podría ser la disminución del 10% en la tasa de desempleo en un periodo X de tiempo, ¿ya? Medida a través, por ejemplo, del promedio anual de desempleo, o del promedio semestral, o del promedio trimestral de desempleo. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver si alguno de ustedes me quiere dar un ejemplo para comparar entre indicador y meta, para ver si se entiende la idea. ¿Alguien se atreve? Profe, dice la Nico, se la puede dejar entrar, pero ese mensaje es de antes, ¿cierto? Sí, yo creo que está ahí. Hace rato. ¿Alguien se atreve a dar un ejemplo en esa línea? Un indicador y una meta, digamos, que permita medir un avance en un programa, el logro de un programa. Profe, ¿podría aplicarse el tema de la pobreza? Ya. Por ejemplo, como ¿Cuál sería el indicador. indicador? Sí, con la misma tasa de pobreza y después la meta sería disminuir la comunidad que se aplicara el proyecto o el programa. Claro, ahí el indicador que se usa, por ejemplo, para medir pobreza en general es el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, que en algunos casos se mide como personas y en otros se mide como hogares. Porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza. Ese es el indicador, ¿cierto? Ese indicador se genera a partir de una canasta básica de alimentos que se define con precios del IPC, digamos, que lo establece el INE, y en base a esa canasta de productos, que es una canasta de productos mínimos que satisface, digamos, la alimentación de una familia, se establece cuánto cuesta esa canasta y luego eso se contrasta contra el nivel de ingreso de las familias. En base a eso se define como un punto de corte, que es decir, no sé cómo está el nivel de la canasta actual, pero no sé, por decir 40.000 pesos per cápita es el valor, digamos, de la canasta básica. Entonces, bajo ese nivel se considera a la persona o a la familia, digamos, en nivel de pobreza, y sobre ese nivel se considera que está fuera de la pobreza, digamos, no pobre, ¿cierto? Más o menos así la estrategia, digamos, cómo se calcula. Entonces, el indicador sería cierto porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza. La meta entonces del programa, tal como dice aquí la compañera, se definiría en torno a dónde se aplica el programa. Por ejemplo, si el programa se aplica en una comuna, la meta estaría asociada a eso. En esa comuna hay, no sé, 1.000 hogares o el 50% de los hogares están bajo la línea de pobreza. La meta podría ser disminuir esa cantidad de hogares en 20%, en 30%, y ahí ya estaría más especificando nosotros que en un plazo X de tiempo, que habría que definirlo, no sé, en el plazo de un año o de 2 años, disminuir ese porcentaje de pobreza, de hogares bajo la línea de pobreza, ¿ya? Se fijan, entonces el indicador nos va a dar una relación de medida, mientras que la meta nos va a plantear un estándar a donde nosotros queremos llegar en un plazo de tiempo. Voy a volver a compartir el PPT. Ya, entonces, nosotros entonces vamos a tener siempre una relación entre el indicador y el objetivo o los objetivos del programa. Entonces, el indicador, tal como sale en este diagrama que está en el libro, es una señal o un aviso que nos va a entregar información
respecto de si se está cumpliendo o no el objetivo, por ejemplo, de un programa. Entonces, si el objetivo del programa era, por ejemplo, aquí, elevar la calidad de la educación básica del país, el indicador de ese objetivo debiese ser algo así como el porcentaje de alumnos o alumnas con puntajes altos en la prueba PISA, que es una prueba que se utiliza para medir estándares de educación. ¿Ya? Y si se fijan, este indicador, que es porcentaje de alumnos, no me dice exactamente en qué magnitud yo quiero subir, que suban los puntajes, digamos, cuántos alumnos yo espero que estén sobre un cierto nivel. Entonces yo, además del indicador, te debiese establecer una meta para el programa, digamos, diciendo, bueno, al contar de un año se espera que los alumnos que tengan puntaje alto suban en un 10%, un 20%, qué sé yo. Y ahí, digamos, lo importante es como ver que siempre va a haber indicadores, o sea, siempre los indicadores van a estar en relación a un objetivo. Y la próxima clase vamos a ver cómo en el marco lógico los indicadores van a estar en relación a varios aspectos de los programas, ¿ya? Los propósitos, los objetivos, los fines, etc. Entonces aquí los indicadores, dentro de lo que tiene que ver con el sector público, permiten medir, por ejemplo, distintas etapas del proceso productivo en la generación de un servicio o de un bien. Ven el PPT, ¿cierto? Y este debe medir los aspectos claves que requieren ser monitoreados o evaluados dentro de la cadena de resultados. Ya en el proceso de producción del bien o servicio por el programa, los indicadores nos van a ir dando como luces o cuenta de si se está cumpliendo o no. Entonces vamos a tener, por ejemplo, indicadores a nivel de los insumos, de los recursos que vamos a necesitar para implementar el programa. Después vamos a tener indicadores a niveles de proceso, de si se están ejecutando o no las acciones, cuántas acciones, actividades, etc. Luego a nivel de producto, más referido a los servicios y productos que se entregan. Luego vamos a tener indicadores vinculados a los resultados intermedios y después a los resultados finales o impactos. ¿Ya? Y en esos distintos niveles se pueden aplicar evaluaciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener indicadores que nos permitan que sirvan de base, digamos, de las distintas etapas de la evaluación. Sin embargo, bueno, aunque como ya lo hemos visto hasta ahora, hay bastantes aplicaciones del proceso de evaluación, hay muchas dificultades que se enfrentan en el sector público, a diferencia del sector privado, para poder medir o definir estos indicadores. Bueno, y en el texto aquí se enumeran algunas. Por ejemplo, la ambigüedad en la definición de misión-objetivo. ¿Ya? Y vamos a revisar, ustedes también me van a ayudar a revisar algunos programas para ir viendo cómo se define la misión-objetivo y vamos a ver que no siempre es tan clara esa definición, entonces dificulta a su vez la definición de indicadores. Escasa precisión en los productos estratégicos, falta de claridad sobre los responsables de los resultados, a veces no se establecen las potenciales consecuencias, por ejemplo, de un buen o mal desempeño de un programa, eso también dificulta cómo establecer indicadores. No se definen con claridad los indicadores desde el comienzo, digamos, o no existe mecanismos para recopilar información para satisfacer estos indicadores, digamos, en las distintas etapas de ejecución de un programa. O también lo que suele ocurrir es que se diseña el programa, se implementa el programa y los indicadores y los mecanismos de evaluación tienden a ser definidos muy posteriormente, muy ex post, y en ese sentido cuando ya se definieron, en ese momento el programa ya se está en ejecución o se terminó de ejecutar y no existen mecanismos para levantar información de las etapas iniciales o levantar la línea base. Bueno, los beneficios de medir indicadores y evaluar, muchos de esos ya lo hemos visto antes, apoya el proceso de planificación, posibilita la detección de problemas de gestión, como la asignación de recursos, posibilita realizar ajustes en los procesos durante la implementación de un programa, sienta las bases para asignar recursos a futuro,
establece mayores niveles de transparencia. Sin duda, digamos, el tener indicadores permite mostrar a la comunidad qué se está haciendo y cómo se están logrando ciertas cosas. Y apoya la introducción de sistemas de incentivo al buen desempeño. Eso también lo conversamos en sesiones anteriores, cómo el uso de indicadores puede ayudar también a que se premie, en cierto modo, a los equipos de trabajo por el cumplimiento de ciertos compromisos, ir avanzando con ciertos compromisos institucionales. Aunque también, como lo conversábamos y lo discutíamos en una clase, eso también puede generar efectos contradictorios, como el hecho de que se generen incentivos perversos, ¿no? O que el proceso de desarrollo de un programa tienda a centrarse más en el logro del indicador, en el cumplimiento, digamos, de un número y no en el proceso de aprendizaje que debiese ir intermedio. Y ahí me acuerdo que Bastián nos daba algún ejemplo de lo que ocurría en el ámbito educacional. Yo les podría dar un ejemplo muy interesante de lo que ocurre en el ámbito policial, por ejemplo. No sé si ustedes saben que las comisarías trabajan muchas veces con indicadores y también los premian, digamos, con indicadores de resultados. El problema es que muchos de esos indicadores tienen que ver, por ejemplo, con cantidad de detenciones, cantidad de controles de detención, y detrás de esos indicadores no hay una... ¿Por Bueno, pasar parte igual? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por pasar parte igual? Por Por pasar pasar parte, parte. sí, sí, también. O sea, ellos tienen, las comisarías, bueno, las distintas unidades policiales tienen indicadores que también, a través de los cuales los evalúan, y algunos de esos indicadores son eso, pasar parte, cantidad de detenidos, cantidad de, no sé, decomisos, por ejemplo, en el caso de armas o de drogas. El problema es que a veces tienden a quedarse los procedimientos centrados en esos indicadores e incluso tienden a generarse incentivos perversos. Y les puedo contar un caso que salió incluso en la prensa hace algunos años, bueno, yo creo que hace ya varios años, que se detectó que en una comisaría, no me acuerdo en qué región, pero supongamos que era en el sur, en una región, en una localidad del sur, una localidad más o menos pequeña, donde con tal de aumentar los indicadores en la detección de cierto tipo de delito, porque además los indicadores tienden, o las metas tienden a asociarse a ciertos delitos dependiendo de cómo esté el contexto en ese momento, y lo que hacían los carabineros es que empezaron a falsear los datos y a forzar el cambio en la tipología de algunas detenciones o de denuncias, digamos, para subir o bajar indicadores. Bueno, afortunadamente esa situación se salió a la luz, no me acuerdo si fue como una denuncia interna o de un fiscalizador, pero suele ocurrir, digamos, y puede tener eso consecuencias muy complejas, digamos. En este caso, en lo que tiene que ver el accionar de la policía, las consecuencias pueden ser sumamente problemáticas porque involucran procedimientos legales, digamos. O sea, la denuncia, por ejemplo, va asociada a un procedimiento legal, digamos, de la detención de una persona, el procesamiento de una persona. Entonces, el falsear o alterar indicadores como para generar un cumplimiento puede implicar consecuencias reales, digamos, para la intervención en una problemática en un barrio, en una comuna. Entonces, digamos que no es menor el tema de cómo se definen, cómo se miden los indicadores y cómo se instalan los incentivos que, como les digo, pueden tener consecuencias no buscadas. Bueno, respecto de las tipologías de indicadores, la autora propone al menos, bueno, señala que hay muchas tipologías y propone al menos 2 clasificaciones. Y van a ser estas clasificaciones las que vamos a revisar más en detalle en la clase siguiente. Entonces, la primera clasificación son los indicadores que miden resultados de acuerdo a la etapa del proceso productivo, que lo vimos en el esquema anterior, es decir, que va desde los insumos, los procesos de actividades, los productos, los resultados finales. O sea, hay indicadores para cada una de estas etapas. Y por otro lado tenemos clasificación de indicadores que miden el desempeño de las actuaciones públicas en dimensiones como eficiencia, eficacia, calidad y economía. ¿Ya? Y en ese sentido, la autora plantea que estas 2 clasificaciones, en el fondo, si bien pueden estar vinculadas, digamos, no son tipologías tan
segmentada, tienen distintos objetivos, digamos. La primera tipología nos permite medir el cumplimiento de los objetivos del programa, y más en términos, como yo diría, como de cumplimiento casi cuantitativo, digamos, del objetivo, en términos de, no sé, cuántos insumos se utilizaron, cuántos productos se entregaron, cuáles resultados finales se obtuvieron, en una forma, digamos, muy estricta. Y en cambio, la otra clasificación de indicadores se asocia a un análisis más bien de los resultados e impactos de la intervención, en un enfoque, digamos, más de evaluación posterior, digamos, y que profundiza sobre algunos aspectos del modo en que se entregan o se proporcionan esos resultados. Por ejemplo, en qué medida se cumplieron los objetivos, si fueron más eficientes, más eficaces, cuál es el nivel de satisfacción respecto de esos objetivos, si la entrega de esos beneficios, servicios fue oportuna, si tuvo la cobertura adecuada. Ahí hay en esa tipología de indicadores hay una profundización mayor en la forma en que se definen los indicadores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ambas definiciones, pero yo creo que en vista de la hora, lo voy a dejar hasta aquí, y la próxima sesión ya seguimos profundizando en los tipos de indicadores. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Preguntas, consultas, dudas. Entonces vamos a ver en la siguiente sesión indicadores y ejemplos de indicadores, digamos, de ambos tipos, tanto indicadores asociados directamente al proceso productivo, en esto que les decía, y vamos a ver los otros tipos de indicadores más vinculados a características del desempeño o aspectos del desempeño de los programas. Entonces prefiero retomarlo eso la próxima sesión. Y respecto de los ejercicios que teníamos pendientes, pero voy a cortar la grabación. ¿Alguien había preguntado algo? No. Ya, voy a cortar la grabación.